Hoy estamos presentando la primera etapa de un trabajo interinstitucional que se ha articulado entre la Municipalidad de Candelaria, el Ministerio de Ecología y la Universidad Católica de Santa Fe. Esta primera etapa se desarrolló como en un ámbito académico, que es la cátedra de planeamiento dentro de la universidad, de cuarto año de la carrera de arquitectura, y ha durado todo el segundo cuatrimestre. El proyecto lo llamamos Candelaria hacia una identidad dentro del área metropolitana. ¿En qué ha consistido el trabajo? Es un análisis de la situación de Candelaria en sí, en su contexto inmediato y en un contexto mayor. ¿Cuál ha sido el trabajo de los alumnos? En distintas aproximaciones, ir descubriendo como las vocaciones urbanas que tiene la ciudad. Es decir, la ciudad tiene sus problemas, pero tiene sus enormes potencialidades. Es precisamente que, digamos, enmarcándose sobre esas potencialidades y ver cómo desarrollarlas, es que Candelaria tiene una posibilidad de un desarrollo muy importante, porque tiene una potencialidad en historia y en identidad que realmente creo que la diferencia dentro de la conurbación de lo que algunos llaman el Gran Posadas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los desafíos, esas problemáticas que, bueno, que fueron, han sido detectadas en el transcurso de esta investigación? Los desafíos usted va a ver, son propuestas que algunas se apoyan fuertemente en lo que hace al patrimonio, por ejemplo, histórico, más que nada vinculado a las ruinas geocíticos guaraníes. Otras lo articulan con el turismo. Digamos, Candelaria sufrió una transformación sustancial en los últimos 12 años. ¿Cómo Producto se ha del, visto esta transformación? ¿Ha y sido esa, ordenada, desordenada? la transformación no ha tenido un orden. Aparte ha recibido un impacto fortísimo en su territorio. Producto del embalse Yacyretá y el subembalse del arroyo Garupa, Candelaria ha visto transformada toda su línea de ribera, inclusive le diría su forma territorial. Y en alguna medida le ha generado una pequeña pausa entre la mancha de conurbación que ha integrado a Posadas con Garupa. Eso hoy para nosotros representa un enorme potencial de Candelaria. Tener un área libre importante, conservar aún un área verde, una línea de ribera que tiene más de 17 kilómetros de ribera entre lo que es la directa sobre el río Paraná y lo que es el arroyo Garupá, una historia reflejada desde lo que hace al ingenio en la estancia, al asentamiento jesuítico guaraní, al haber sido la primer capital provincial, que realmente es una identidad que no hay que inventarla, hay que rescatarla y valorizarla y ponerla en su justo contexto. Arquitecto, insistimos en cuáles son las problemáticas detectadas en las que hay que trabajar. Bueno, las problemáticas detectadas son, por un lado, en lo urbano, la ciudad se ha visto fuertemente fragmentada, y más ahora con la aparición de la autovía de la Ruta 12, que prácticamente ha fraccionado más fuerte que antes lo que sería un lado de la ruta y el casco histórico de la ciudad. La aparición de los barrios cerrados, sobre todo lo que es el borde del arroyo Garupa, digamos, la ciudad está traccionada por asentamientos muy dispersos, con un escaso desarrollo de infraestructura y sin posibilidad de cubrir un área territorial más grande. Por lo tanto, tiene que definir claramente su área urbana, la zona a ser provista por infraestructura y de qué modo explotar los distintos equipamientos y bajo qué condiciones, por ejemplo, expandirse. Es como que no hay una necesidad real de que Candelaria se expanda. Requiere de un proceso más claramente de consolidación y quizás en un futuro de densificación que imaginar en nuevas áreas incorporadas a Candelaria. Y después está llena de recursos no suficientemente explotados. Así como le he citado el caso del ingenio, del castillito que ustedes le dicen, el caso del Salto, muy interesante, hoy con un entorno que no permite su valorización por conflictividad en lo ambiental, en lo social. Hay algún proyecto que aborda eso y reconoce que recuperar el Salto, por ejemplo, implica un proyecto social inclusivo. ¿Quiénes tienen que trabajar o participar para revalorizar y vencer estas problemáticas? Evidentemente estas cosas no se hacen de modo aislado. Cada proyecto requiere la convergencia de distintos organismos. Lógicamente que el promotor y quien
quien, digamos, señale qué proyectos le interesan, priorice los proyectos, debe ser el municipio. Nosotros queremos que esto deja un conjunto de ideas, no solo para el municipio, para la comunidad. Es decir, un conjunto de posibilidades a futuro donde la comunidad de Candelaria pueda pensarse en una ciudad diferente. ¿De aquí a cuánto, en cuánto tiempo se logra esto? Es difícil medirlo en tiempos reales, pero una transformación de ese orden no se puede imaginar en menos de un mediano plazo. Y son transformaciones que se dan en el orden de los 10, 15 años. La situación de trabajo es otra situación real que Candelaria necesita. ¿Cómo revertimos esta visión de Candelaria ciudad dormitorio? Las vías, así como las vías la han conectado y la han dejado fuertemente accesible, también ha hecho que sea como un lugar de remanso para vivir, recrearse, estudiar, curarse, satisfacer las necesidades en posadas. Entonces, en ese contexto, ¿qué puede ofrecer Candelaria para tener su propia identidad y su propio desarrollo? Hay otros proyectos que apuntan a hacerla, por ejemplo, una ciudad como centro de educación, otros proyectos que apuntan al centro multimodal, donde Candelaria puede ser un nudo importante, por ejemplo, la idea de reactivar la idea del puente con Campichuelo, vinculado a explotar fluvialmente el río, por lo menos en el corredor que hace el Ojecito Guaraní, es decir, Posada San Ignacio, donde Candelaria sería un nodo. Pensar en una ferrovía de carácter provincial, de corto alcance en principio, que incluya Candelaria y también quizás hasta San Ignacio. Entonces, la articulación de todos esos nodos, la conectividad que le ofrece la ruta, hoy desvalorizada, que las conecta con Fachinal, ¿no es cierto?, y Profundidad, cuando usted la mira en el contexto regional, es una conectividad directa que ofrece Candelaria sin necesariamente decir tengo que pasar por Posadas, el bypass para llegar a Candelaria. Lo ubica estratégicamente, y si usted imagina que eso se una con el puente Campichuelo, que ya no es solo el puente Posadas Encarnación, que se arma un sistema de conexión, y ya ahí estamos incorporando lo internacional, ¿se entiende? En esto se articulan acciones que van en distintas escalas. No hay un proyecto único que va a, entre comillas, salvar a Candelaria. Es una suma de proyectos y estrategias donde, ojo, los problemas reales de Candelaria están y son muy concretos, pero las potencialidades también son reales y concretas. Nosotros desde ese punto de vista es como un trabajo que nos ha entusiasmado, porque acá si solo miramos el medio vaso vacío, le puedo asegurar que tiene muchas condiciones para llenar el resto del vaso. Dependerá que esas estrategias puedan llegar a ser promovidas desde lo político, acompañadas fuertemente por la comunidad, entender, creer y apostar que Candelaria es un lugar que se puede plantear como diferente a lo que es la realidad de Garupá y Posadas, donde lo urbano ya domina todo. En un mundo que enfrenta en el siglo XXI el problema del cambio climático y la sustentabilidad, los municipios pequeños, y ahí pongo el caso Candelaria, pueden ser la experiencia piloto que es posible desarrollar ciudades sustentables, ciudades amigables entre lo construido y el ambiente natural, con un equilibrio agradable. Creo que Candelaria, dentro de Misiones, puede ser una de esas gemas que muestre que un modo de desarrollo es diferente.